Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elías Neira y en Diálogo sobre la Educación hablaremos hoy día de cuál ha sido el impacto de la pandemia en el desarrollo de competencias digitales en docentes y estudiantes. Lo cierto es que esta pandemia no ha creado nada nuevo, sino que ha acelerado los cambios que ya se venían dando a nivel de la educación virtual. Pues lo primero que hay que tener en cuenta es que el sistema, especialmente Aprendo en Casa, ha venido para quedarse. Ya hablamos de un Aprendo en Casa 2.0, no solamente en casa, sino también un Aprendo en la escuela y un Aprendo en la comunidad, justamente en la medida que se vuelve esta nueva normalidad y se sigue utilizando estas plataformas de manera híbrida, relacionando lo presencial con lo virtual. Y al mismo tiempo también hay que entender que al comienzo, pues cuando comenzó todo este proceso, el primer paso solamente fue pasar de lo presencial a lo virtual, pero siguiendo la lógica de lo presencial, simplemente pasamos a enseñarlo en otro sitio. Poco a poco, en la medida de lo posible, diferentes instituciones, escuelas, universidades y muchos docentes hemos comenzado a entrar en una dinámica en la cual hemos comprendido la lógica de lo virtual, ¿no? Y entonces los tiempos híbridos, los tiempos asíncronos, sincrónicos, los momentos en los cuales se pueda dar una evaluación formativa que da mucho más retroalimentación en vez de estar buscando solamente exámenes sumativos al final de la evaluación para poner una nota, van a ser mucho más importantes. Entonces todo esto entra en una lógica pues de lo virtual que es distinta a la lógica de lo presencial. Y hay un tercer paso que nos falta dar, que es cuando se vuelve esta nueva normalidad a saber convivir en espacios híbridos, donde podemos estar presencialmente estudiando o trabajando, pero que no todas las clases van a ser así y que por lo tanto también al mismo tiempo vamos a estar conectados a plataformas virtuales para poder subir trabajos, para poder seguir trabajando el documento entre todos, así estemos presencialmente juntos, ¿no? Estos contextos híbridos se van a ir dando paulatinamente, como también un repositorio y un banco de información importante y relevante, y de esa manera se va a trabajar mucho más en torno a proyectos, ¿no? Y proyectos computacionales. Qué importante es que la escuela se convierta en una escuela digital, y esto implica que no solamente haya el soporte a nivel pedagógico, sino también el soporte a nivel de gestión, para agilizar mucho los procesos y que los procesos de gestión, como los procesos pedagógicos en estas escuelas digitales, dialoguen y conversen de tal manera que agilice la información y la toma de decisiones, bien informada y fundamentada. Pues, ¿qué competencias necesitan desarrollar los niños en todo este contexto? En primer lugar, la autonomía. Lo fundamental es que los estudiantes personalicen su propio aprendizaje y para eso tienen que ser autónomos. Y esta autonomía consiste en varios elementos. En primer lugar, ser constante. La capacidad de ser constantes, de realmente generar hábitos en nuestra propia vida se vuelve fundamental. Lo segundo es la metacognición, que realmente seamos capaces de nosotros poder gestionar nuestro propio aprendizaje, saber cómo aprendemos mejor y que nosotros seamos los principales gestores y responsables de estar aprendiendo y ya no el maestro. Lo tercero es las rutinas saludables. ¿Cuánto tiempo pasamos frente a pantalla? ¿Cómo vamos a gestionar todo ello? ¿Cómo vamos a gestionar las horas de sueño? ¿Cuándo vamos a ahorrar o focalizar nuestra atención y nuestro tiempo, que son dos cosas que cada vez hay menos? Y por último, la ciudadanía digital. Y cuando hablamos de ciudadanía digital es saber gestionar la huella digital que dejamos, porque nada se borra en Internet, el saber cómo funcionan los algoritmos para tener un pensamiento crítico y no dejarnos manipular, la importancia de ser empáticos en las redes sociales y saber expresarnos de manera adecuada, asertiva, sin generar y sabiendo combatir el ciberbullying y demás cosas. ¿Qué implica la ciudadanía digital? Entonces, también por otro lado tenemos que desarrollar una competencia digital, aprender a comunicarse en entornos virtuales, saber co-crear juntos desde un drive o diferentes espacios y entornos donde vayamos creando productos y contenidos, el saber personalizar nuestros entornos virtuales para que también a través de algoritmos la computadora y el espacio digital sepa aprender de nosotros y cómo funcionamos y cómo aprendemos, manejar la información, ¿no?, para tomar mejores decisiones a nivel de aprendizaje, y la ciudadanía digital que ya hemos mencionado. También es muy importante desarrollar el pensamiento computacional, saber resolver problemas complejos diseñados
¿no? Diseñando soluciones basadas en la tecnología y la computación. Y eso también se vuelve fundamental. Este es el futuro. Esto es lo que se necesita en el siglo XXI. Y los profesores las mismas habilidades y competencias, porque ellos son migrantes digitales. Su promedio de edad es de 51 años aproximadamente, nuestro magisterio acá en el Perú. Y por lo tanto, en los próximos 13 años, paulatinamente, se van a ir jubilando muchos de los maestros. Es importante que todos los nuevos maestros tengan estas competencias digitales mucho más desarrolladas. Y entonces, dándose esto, es importante que se siga trabajando el Aprendo en Casa de manera multicanal, seguir mejorando la conectividad, seguir mejorando los equipos con los cuales podamos acceder a Internet y también, y muy importante, las competencias que necesitamos desarrollar para utilizar todo ello. ¿Qué es lo que se va a quedar de todas las experiencias que hemos tenido y cuáles de repente pues solamente fue en la situación de emergencia que estamos atravesando? Las cosas probablemente que se queden de manera híbrida ya cuando se vuelva a esta nueva normalidad semipresencial es, por un lado, probablemente las reuniones con padres de familia van a seguir siendo virtuales. Las reuniones entre profesores también. Es probable que se siga trabajando sobre una evaluación formativa, en la cual es más importante la retroalimentación que le demos al estudiante que la nota que le pongamos al final. Es muy importante también que las aulas sean aulas invertidas, que primero los estudiantes tengan capacidad de acceder a mucha información de manera virtual para que después puedan debatir y poner en común y trabajar colaborativamente desarrollando problemas complejos, buscando soluciones a propuestas, utilizando metodologías ágiles cuando estamos presentes en el aula y sacarle así el jugo a esos momentos presenciales que serán también muy importantes y relevantes para la socialización como para el trabajo colaborativo. Por ahí van las grandes tendencias y recordemos que siempre que la gran tendencia en la educación es la personalización de los aprendizajes y que lo digital y lo virtual pues es un medio para poder a bajo costo poder personalizar esta ansia de educación. Muchas gracias.